Ahora le corresponde al abogado investigador de la Corporación Comunidad y Justicia, señor Roberto Astauroaga. ¿Se escucha bien? ¿Ahí? ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes, senadora. Muchas gracias por la invitación. Por su intermedio saludo a todos los senadores. Bueno, vengo de parte de Comunidad y Justicia y la presentación que yo quiero hacerles se refiere principalmente a 4 líneas principales. La primera es un análisis normativo que la subsecretaria ya desarrolló en parte, yo quiero precisar un par de cosas. La segunda es hacer algún detalle sobre cómo ha evolucionado la ejecución de estos tratamientos en la red pública chilena. Y el tercer punto se refiere al análisis con posterioridad en Chile a la aparición del informe CAS. Puede ser que algunas cosas se repitan, pero mi intención es precisar solamente un par. Básicamente, dada la importancia que tiene tu exposición, centrarte, porque tenemos el documento, sí, en los temas. ¿No? Nosotros vamos a poder, porque acuérdate que vamos a hacer otra sesión. Perfecto. Entonces, solamente precisar que la primera vez que se menciona la posibilidad de la adecuación hormonal en Chile, aparece la vía clínica del 2010 que está referida solamente a mayores de edad. Esto es durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, y solamente es para mayores de edad. Eso es muy importante precisarlo. Desde el 2010, sí. Sin embargo, en una de las penúltimas páginas se establece que tiene que haber actualizaciones que incluyan a los menores de edad. De la información que nosotros manejamos hasta el momento, esa actualización no existió y, por tanto, la norma o la documentación del Ministerio de Salud solamente aplica respecto a hormonación a mayores de edad. En segundo lugar, luego está la Ley de Identidad de Género que señaló la subsecretaria. A mí solamente me interesa señalar que respecto a la regulación, en derecho público solamente se puede hacer lo que está permitido. Por tanto, lo que no está señalado no se entiende que sea una especie de carta blanca para poder realizar tratamientos hormonales. En ese sentido, los programas de acompañamiento que vayan más allá de lo que establece la ley son ilegales y son inconstitucionales por afectación al principio de juridicidad. En cuanto al reglamento que se estableció en el 2019, hay algunas intervenciones que nosotros consideramos que son problemáticas porque permiten cualquier tipo de intervención. Por ejemplo, cuando se habla de acompañamiento en la toma de decisiones difíciles, no se explicita cuáles son esas decisiones difíciles o si esas decisiones difíciles incluyen terapia hormonal o terapia quirúrgica a menores de edad. Entonces, ahí encontramos uno de los primeros problemas que al menos tenemos ya desde la ley y desde el reglamento. Para precisar, en la ley, en el proyecto de ley, establecía la hormonación a menores de edad y en la comisión mixta, acá el senador Walker me podrá corregir, pero entiendo que se rechazó también las indicaciones que proponían esta materia. Por tanto, no encuentra un amparo a nivel legal. A nivel de políticas públicas, existen 4 documentos. El primero son las recomendaciones para la implementación de los programas de acompañamiento. El segundo es el programa de acompañamiento de la identidad de género, la versión 5 del 2021. El tercer documento es la orientación técnica del 2023, que es solamente para el programa de acompañamiento de identidad de género, y el séptimo es el programa de salud trans. Y solamente voy a mencionar detalles importantes de cada uno de estos documentos. Respecto al programa de acompañamiento a las recomendaciones, es cierto que, como señala la subsecretaria, no existe un presupuesto para hormonación, y eso es verdad, pero lo que sí existe es la obligación de derivar de parte de las duplas psicosociales. El país está implementado en 37 hospitales, en 29 servicios de salud. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, el acompañamiento en la toma de decisiones difíciles, que ya está en el reglamento, se señala derivar al adolescente para tratamiento hormonal o cirugía de modificación corporal, explicando el proceso y acompañando los pasos a seguir. Es decir, si hay una promoción o si se acepta como válido el tratamiento hormonal en menores de edad a partir del programa de acompañamiento que surge del reglamento, que a su vez surge de la ley. Eso es importante aclararlo. Si hay una relación entre el programa de acompañamiento y la hormonación. El segundo aspecto problemático que tiene es que en cuanto a la participación de los padres, al menos está en entredicho que cuenten con su autorización, porque acá lo que se hace es, si la voluntad del niño es de participar, debe ser informar al representante legal. Esto no implica solicitar su autorización. Y más adelante dice, en caso de que el representante legal se oponga, esto no obsta el acceso del niño al programa. No obstante, si aquello obstruye su continuidad, a pesar de que el niño o niña exprese su deseo de participar, o se sospeche de alguna situación de vulneración de derechos. Esto es conjuntivo, son 2 opciones. No es que sea una y la otra. Dice, el equipo del programa deberá realizar las acciones de gestión y o legales que correspondan. Es decir, que los padres que se oponen arriesgan a que sean denunciados ante tribunales de familia. Y esto consta en distintos medios públicos que ha aparecido. O sea, acá... Perdona, ¿ese formulario es un formulario público, de uso público? Sí, este es el formulario para menores de 10 años que está en las recomendaciones. Menor de 10 años. Claro, y la forma de
de Eso no lo puedo consentimiento. creer, es todo lo contrario a lo que, no, lo que está... Bueno, tendremos que pedirle al Ministerio, no ahora, sino que en la próxima sesión, que nos dé, ahora no lo vamos a poder hacer, pero que nos responda qué es esto. Claro. Gracias. Entonces, la forma de consentir en este caso, esto es solamente la información que es pública, es que marquen una raya al lado del sí o del no. O sea, no sabemos. Ahora, nosotros encontramos que si la ley permite que el cambio de sexo registral sea desde los 14 años, y con todos los problemas que eso ya en sí tiene, porque fue motivo de la discusión, que acá un menor de edad de menos de 9 años pueda llegar a consentir o entender lo que significa lo que está accediendo de un programa que incluye la derivación a terapia hormonal, a nosotros ya nos parece bastante cuestionable. Luego, este es el programa de apoyo a la identidad de género. Este programa está destinado a niños y niñas desde los 3 años hasta los 17 años. La fuente, y lo reconoce el programa, esta versión del 2021, dice que no corresponde con exactitud al tramo etario. ¿Por qué? Porque la fuente en la que se basó para calcular el total de la población, objetivo a la que se iba a destinar el programa, era de 37.000 personas, 37.000 menores de edad. Pero esa se basó en un estudio que se hizo en Estados Unidos en 2012 a una población de 11 años en adelante. Es decir, hace 10 años en una población completamente distinta y en un país completamente distinto al nuestro. El programa tiene los 3 componentes que señalaba la subsecretaria: atención psicológica, educacional y familiar, pero a nosotros nos preocupa porque en el fondo las cantidades están calculadas como metas de producción anuales, que estos de 2021 serían más o menos más de 26.000 para el 2027 o más adelante. En cuanto a la orientación técnica, que es el siguiente documento que se emite este año, perdón, ¿no funciona? ¿Ahí? Perdón. No está avanzando la... ¿No funciona? Ahí está, perdón. Entonces, la orientación técnica. La orientación técnica es de este gobierno. Las recomendaciones son del gobierno anterior. Y la orientación técnica también repite la lógica respecto a la hormonación o tratamiento hormonal. Es decir, si una persona solicita asesoría, se le entrega orientación y atención. Y, por ejemplo, de nuevo volvemos al tema de las decisiones difíciles. Cuando se acompañan estas decisiones difíciles, se puede acompañar de forma afirmativa, entregando acompañamiento en relación con su identidad de género en decisiones como los tratamientos de afirmación corporal. Esos tratamientos de afirmación corporal incluyen o no hormonas o cirugías, no lo explicita el documento, pero en el fondo queda una puerta abierta para que eso sí se pueda realizar. Y la orientación técnica también repite el mismo problema respecto a los padres. Es decir, si es que no hay una voluntad de los padres o los padres se oponen a que su hijo ingrese al programa de acompañamiento, también arriesgan a ser denunciados por la deuda psicosocial. Y estos casos también siguen apareciendo. Ahí, si puedes leer, porque veo re poco aún colente. Dice, el ingreso al PAIC podrá ser en cualquier momento la infancia o la adolescencia, desde los 3 años y hasta los 17. Claro. Después, lo que está destacado dice que lo que se les informa sobre este ingreso, no es que se les pida su autorización, y dice en el caso de la familia y cuidadores que no acepten la voluntad del menor, el equipo de salud resguardará el respeto a esa decisión mediante acciones como un trabajo de sensibilización a las familias, que nosotros en el fondo creemos que no es necesario porque se tiene que respetar la decisión de los padres. O implementando acciones de protección para el niño y activación, y acá está textualmente, de procedimientos de denuncia y protección judicial. Entonces, insistimos, en Chile, hoy en día, los padres están arriesgando a ser denunciados ante tribunales de familia cuando se opongan a que sus hijos ingresen a un programa de acompañamiento que en sí no incluye terapia hormonal, pero que sí deriva a terapia hormonal. Y acá un poco se repite la misma idea, es decir, esto es constante en este documento que, insisto, es de este gobierno, aunque también viene del gobierno anterior. Esto no tiene color político en nuestra opinión. Ahora bien, el programa de salud trans, que también la subsecretaria mencionó, nosotros lo revisamos. La versión 5 es de este año, pero está destinado a personas desde los 10 años en adelante. Y el programa incluye 3 componentes. Un componente de atención psicológica, un componente de acompañamiento hormonal y un componente de atención quirúrgica. El componente de atención hormonal es desde los 10 años. Entonces, ¿qué es lo que se ha explicado por parte del Ministerio de Salud? Que existe financiamiento solamente para hormonoterapias mayores de 18 años. Se han destinado 940 millones para ese tipo de hormonoterapia. Pero eso no quiere decir que el diseño del programa sí esté diseñado o incluya a los menores de edad. Y ese es algo que está en la documentación que es pública. Y también acá la población se calcula en base a alcanzar al 2026 más de 40.000 usuarios de la red pública de salud. Acá nosotros
la cifra que entregó la ministra de Salud la sesión pasada de la Comisión Investigadora a nosotros no nos calza, porque ella dijo que habían 600 menores hormonados que estaban recibiendo terapia hormonal. Nosotros lo primero es que no sabemos cuál es la relación que tienen esos 600 menores con el PAI, es decir, si es que son derivados del PAI o si una vez que estaban hormonados ingresaron al PAI o corren paralelamente. No sabemos desde cuándo se cuentan esos 600 casos, no sabemos cuáles son las edades, los sexos, el tipo de tratamiento que están recibiendo, el registro de consentimiento informado, que aún así entiendo que parece que existe. Pero ¿dónde se produce la discrepancia? Que en abril del 2023, nosotros existe una minuta del Ministerio de Salud, que es la minuta de modificación presupuestaria, que es sobre el programa Salud Trans, y el programa Salud Trans, en el segundo componente de hormonoterapia, señala que la población bajo control, y ahí ustedes lo pueden ver, dice que incluye a menores de edad y adultos, y son de 3.500 personas. En la lista de espera infanto-juvenil son 400 personas. Entonces, lo que nosotros no sabemos es que para abril del 2023, según una minuta del MinSal, 1.300 o más de 1.300 menores de edad estaban bajo hormonoterapia y 400 en lista de espera. Aún si no estuviesen en población bajo control, tenemos 400 menores de edad que estaban en lista de espera. Entonces, no sabemos por qué estaban en lista de espera, cuál es el tipo de atención, dónde estaban recibiendo esa atención, qué tipo de tratamiento estaban recibiendo, de qué edades, hace cuánto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, no cuadra esa cifra con los 600 casos que informó la ministra. Entonces no sabemos por qué se produce esta discordancia y cuál sería la cifra actualizada. Ahora, bueno, acá se corrió un poco, pero este es un análisis que nosotros hicimos respecto a, uno, los protocolos que han sacado los servicios de salud y los hospitales públicos sobre atención a usuarios trans, dos, los policlínicos de identidad de género de los hospitales públicos y tres, la información pública que consta generalmente en las páginas web de los hospitales respecto a tratamientos hormonales a menores de edad. Nosotros encontramos que en general ya del 2013, por ejemplo, encontramos un protocolo que es del Servicio de Salud de Talcahuano. Esto sigue avanzando hasta el Hospital La Higuera, Reloncaví, pero en paralelo empiezan a aparecer los primeros hospitales, se empieza a hacer pública la información sobre a cuántas personas estaban atendiendo. Y ya para el 2018 lo que empieza a aparecer son las cantidades de menores que reciben terapia, hormonal en los hospitales de salud. Entonces, por ejemplo, en el Sotoreo del Río, en Gustavo Frique, en Eloísa Díaz, Minda Martín, todos esos son hospitales en los que ya hay registro de que se recibe terapia hormonal a menores de edad. Y solamente para ir apurándome, hay un poco el contraste, es decir, están los 600 menores que informó el MinSal, los 1.300 de esta minuta, pero nosotros además hicimos en noviembre del año pasado una ronda de solicitudes de información pública a los 37 hospitales en los que está implementado el PAI para saber si en esos hospitales había terapia hormonal. Y nos respondieron, en 22 nos respondieron que sí, y así mismo en 15 servicios de salud. Y hoy día también hemos recibido la respuesta de una segunda ronda de solicitudes de información y nos dicen que al menos ya en 5 hospitales hay 60 menores de edad que están recibiendo terapia hormonal. Entonces, lo primero es que la terapia hormonal en menores de edad se está practicando en la red pública de salud chilena hace muchos años. Lo segundo es que ese registro existe desde el 2018. No hay información sistematizada sobre las cantidades de cada uno y se desconocen los antecedentes de la bibliografía. Y solamente para cerrar un par de cosas. El informe que hace en Chile más o menos estalla el 29 de mayo cuando se publica el reportaje de la BioBio. Pero el 6 de junio, en una entrevista de la periodista Paula Comendari, señala que la ministra había ordenado que se detuvieran los tratamientos hormonales en nuevos pacientes. Y esto no nos cuadra con la circular del 7 de junio porque en la circular se ordena sugerir el inicio de nuevos tratamientos. Entonces, por un lado, el ministerio o la ministra ordenó que se detuviesen y por otro lado, en la circular eso no se reflejó. Y solamente para ir cerrando, hay un punto que a nosotros nos preocupa, que es que de los 600 menores de edad que dijeron que estaban, se estableció que eran desde los 10 años en adelante. Sin embargo, nosotros hemos recibido respuesta de transparencia de que al menos hay 2 niñas de 9 años en 2 hospitales públicos que están recibiendo bloqueo puberal. Entonces, nosotros creemos que la información por lo menos presenta bastante
desactualización o no está sistematizada o lo que sea, pero evidentemente el asunto es mucho más grande de lo que pareciera y nosotros creemos que la cifra de los 600 simplemente no cuadra con lo que hemos investigado hasta el momento. Solamente como para cerrar, hay muchas preguntas que siguen sin respuesta. Chile hoy en día está donde Inglaterra está en el 2024, o sea, el 2014. En el 2014 en Inglaterra se masifica el uso de los bloqueadores de puerta. Nosotros lo estamos teniendo del año pasado y si esto no se detiene, no se revisa, realmente la situación o la aceleración de la curva exponencial va a ser mucho más grande de la que tuvo la misma Inglaterra. No hay justificación legal para esto y creemos que existen muchas vulneraciones constitucionales. Eso, muchas gracias.